Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Oscar, estudiante de la UDH Hospital Naval. Vamos a hablar hoy de hipoglucemia en pacientes diabéticos. ¿Qué es la hipoglucemia? La presencia de valores inferiores a 70 miligramos de decilitros de glucosa van a poder ser con o sin síntomas, como veremos aquí en el gráfico que se puso a la derecha. Encontraremos la presencia de algunos síntomas a diferentes niveles. Se estima que los pacientes con diabetes mellitus 1 presentan un caso de hipoglucemia por semana y presentan alrededor de 1 al año un tercio de los pacientes diabéticos. Vamos a hablar de 5 tipos básicos de hipoglucemia. El primero y más importante que quiero recuerden es la severa. Es una emergencia médica, requiere la asistencia de terceros y va a presentar a la persona con compromiso de la conciencia, que ya veremos en diferentes grados puede afectar. Después que encontraremos hipoglucemias sintomáticas y documentadas, cuando tengamos la certeza de la glucemia inferior a 70 miligramos, el cilitro y haya presencia de síntomas. Después tenemos hipoglucemia sistemática probable. Si no tenemos una medición de glucemia, pero encontramos síntomas, la vamos a tratar como una hipoglucemia. Y por último, hipoglucemia asintomática, cuando no encontremos síntomas a menos de 70 miligramos de cilitro de glucemia, o la pseudohipoglucemia cuando encontremos síntomas de hipoglucemia en pacientes con más de 70 miligramos de cilitros. ¿Qué sucede con estos dos últimos tipos de hipoglucemia? ¿Por qué se dan? La hipoglucemia asintomática vamos a encontrar que se da como una respuesta al estrés que generan las hipoglucemias. Por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral de personas que ya han sufrido otras hipoglucemias va a estar aumentado y van a tener una mayor expresión de receptores GLUT1 y GLUT3 cerebrales, los vasos y las neuronas propiamente dichas, lo que les permitirá manejar funciones cerebrales a una menor carga de glucosa. El problema que tiene es que la diferencia entre el umbral de sintomático de hipoglucemia va a ser menor, por lo tanto, esta gente va a tener menos tiempo de responder correctamente para poder tratarse. En una pseudohipoglucemia, vamos a imaginar un paciente, por ejemplo, que tenga una glucemia alterada. Imaginemos que su normal sea 300. Este paciente, si se encuentra en una concentración de 150, va a encontrarse sintiendo síntomas de hipoglucemia porque está muy alejado de su norma. Bien. ¿Cómo es la respuesta fisiológica? Vamos a hacerlo rápido esto. Después de bajar entre 70 y 80 miligramos de cilitro la glucemia, lo primero que va a hacer el cuerpo es detener la liberación de insulina. Seguido de ello, primero se liberará glucagón con dos intenciones. Por un lado, vamos a intentar detener el consumo periférico por tejidos periféricos de la glucosa que hay en la sangre. Seguido de eso, se activarán la glucogenólisis y la gluconeogénesis, intentando, tanto en hígado como en riñón, formar glucosa nueva. A esto se le suma la respuesta del sistema nervioso autónomo simpático y la liberación de adrenalina, las cuales actuarán de forma sinérgica en la formación de glucosa nuevo. Como vemos más abajo, de continuar descendiendo los niveles de glucemia, se alterará la función cortical y se puede llegar a un coma. Se ha visto en modelos experimentales que un coma de más de 15 minutos con menos de 20 miligramos de cilitros produce la muerte cerebral. Aquí vemos un gráfico donde encontramos que al descender los niveles de glucosa arterial vamos a tener una disminución en la producción de insulina, un aumento en la producción de glucagón, un aumento en la producción de adrenalina y noradrenalina. Todo esto va a llevar al intento de producir glucosa a través de los riñones y del hígado, con precursores que van a surgir del músculo estriado y de la grasa, a la vez de que en un segundo plano más tardío se generan tanto hormonas de crecimiento como cortisol que nos van a ayudar a mantener estos niveles de glucemia en un tiempo mayor.
En un paciente diabético, depende si es de corta o de larga data, pero vamos a encontrar afectada primero el corte de liberación de insulina. Esto no se puede hacer, la insulina es exógena. Vamos a encontrar, por lo tanto, una menor respuesta de glucagón y una menor respuesta de adrenalina. Por lo tanto, el sistema modulador que tiene el cuerpo falla en el paciente diabético. Los síntomas de la hipoglucemia. Como en este grafiquito, cada persona puede notar los síntomas de una manera distinta. Esto es muy importante. Se dividen en dos grandes campos. Tenemos síntomas neurogénicos a menos de 60 miligramos decilitros, en los cuales podemos hablar de adrenérgicos, como las palpitaciones, la palidez, el temblor, la ansiedad, o colinérgicos por hambre, diaforesis, sudoración fría. Y, a su vez, por otro lado, cuando siguen bajando los niveles de glucemia, estamos a menos de 50 miligramos decilitros aproximadamente, encontramos síntomas que se llaman neuroglucopénicos. Vamos a tener trastornos de conducta, cefalea, confusión, una lentitud para expresarse, que te puede seguir desarrollando, o sea, una irritabilidad, terminar en un estupor, tener pérdida de conocimiento, convulsiones, coma y muerte cerebral, como hemos hablado antes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bien, la falta de conocimiento sobre la hipoglucemia y sus efectos, las edades, tanto de niños como ancianos, enfermedades psiquiátricas, diabetes larga data, un control por la glucemia, insuficiencia hepática, renal, hipoglucemias previas, las infecciones, la pérdida de sensibilidad a los síntomas y los mecanismos de regulación, como estamos viendo, y saltarse o olvidar comidas o el consumo de alcohol, ejercicio intenso, inesperado, errores en la dosificación, o una rotación inapropiada del sitio de administración nos van a llevar a una hipoglucemia con posibles causas. Yo lo que quería hablar rapidísimo de la respuesta no fisiológica en un paciente diabético. El caso clínico compete una mujer de 89 años que se encuentra internada tras una fractura de cadera que sufrió en abril. La misma presentaba a la medición de hemoglucotest low, que se cree que es por debajo de 40 depende del aparato, por la cual se la llevan a la guardia. Le miden 24 miligramos de decilitros, presenta deterioro del sensorio. La señora ya tenía una demencia senil avanzada, tuvo un reciente debut diabético, tuvo una ITU hace 2 semanas y había sufrido, como vemos aquí abajo, una hipoglucemia el día anterior porque entró a la guardia el 14 del 6, el 13 del 6, una hipoglucemia con 35 miligramos de decilitros. Eso se fue resolviendo durante el día, a veces le dieron coca y un par de cosas más. Y a la noche, cuando la medición le dio 200, como suelen hacer, le agregaron las 18 unidades de glucosa basal, de insulina basal y le pusieron una corrección de 2 unidades. Con esto, a la mañana, se despertó con low, con 24 miligramos de decilitro. La señora requirió tratamiento con glucosa hipertónica y luego con suero de dextrosa. El tratamiento de una hipoglucemia leve a moderada va a poder ser por la misma persona. Va a tener que consumir aproximadamente 15 gramos de glucosa. Esto puede ser 4 cucharaditas de azúcar en un vasito de agua. Puede ser un vaso de agua con fruta azucarado. Y con ello se debería nivelar la glucemia. En caso de que no suceda, cuando hagamos un nuevo test, vamos a repetir la toma. Luego de ello, deberán consumir 25 gramos de carbohidratos complejos. Esto va a ser una fruta, frutos secos, tubérculos, avena, legumbres, pan integral. La intención es mantener la glucemia en el tiempo a algo más prolongado de lo que se puede lograr con un hidrocarbono simple. Como vimos en casos severos, el paciente requiere atención de terceros. Es una emergencia médica. Vamos a estar apurados por intentar resolver el cuadro. Como vemos acá abajo, esto es un kit de glucagón por una inyección. Se va a inyectar 1 miligramo de glucagón por vía subcutánea o intramuscular
Y en caso de que no se posea o que la persona haya tenido un consumo de alcohol o tenga una enfermedad hepática por lo que no tenga glucógeno, lo que vamos a pasar a hacer es aplicar glucosa hipertónica por vía intravenosa. ¿Tiene sus complicaciones? Sí, al fin y al cabo, en pacientes con añosos, por ejemplo, va a ser tal vez difícil encontrar una vía de acceso, pero es absolutamente y totalmente necesario pasarle la glucosa. Si uno opta, porque tiene la posibilidad de poner glucagón, el periodo de resolución de los síntomas es de 8 a 15 minutos. El problema que nos encontramos es que, como dijimos antes, en modelos experimentales con animales, en 15 minutos se da la muerte cerebral. Por lo que debemos intentar que se resuelva en el menor tiempo posible. La hipoglucemia, y esto tiene otras consideraciones que ya hablaremos. ¿Qué más tenemos que hacer con el paciente? Tendríamos que internarlo. Primero que nada, para constatar que no tenga problemas cognitivos, que se haya resuelto correctamente el caso. Y más allá de eso, para tratar el por qué realizó la hipoglucemia. Debemos reducir la dosis de insulina que usa normalmente de forma basal en 20 o 30% y debemos buscar la vida media del producto que toma. Por ejemplo, un secretagogo puede llegar a durar 72 horas de vida media para evitar problemas de generar una alta temprana con una posible recaída. En las complicaciones tenemos muchas. Se puede producir isquemia miocárdica, más que nada en pacientes con enfermedad coronaria previa. Esto se da como respuesta a la liberación de catecolaminas. Va a producir trastornos en el ECG, que es una barmangute prolongada, PR corto, depresión del ST. Lo importante de todo esto es que puede terminar en una taquicardia ventricular que puede llevar a la muerte súbita. Genera una disfunción endotelial, anormalidades en la cascada de coagulación y también genera anormalidades a nivel de la inflamación. Bien, también están asociados los episodios de hipoglucemia tanto a accidentes isquémicos transitorios como a una predisposición a sufrir disfunción cognitiva y a una predisposición a generar demencia. Esto está bastante visto, tanto en pacientes de diabetes 1 y diabetes 2, no tanto tras lo de demencia, pero más allá de las pruebas está visto. Ahora tenemos un gráfico que habla un poco de la disfunción endotelial, de cómo la respuesta simpática va a generar anormalidades en el electrocardiograma, cómo hay problemas con la coagulación y cómo se favorece la inflamación. ¿Qué más? Vamos a tener con hipoglucemia una mayor probabilidad de sufrir un traumatismo y este traumatismo puede llevar a fracturas. La fractura de cadera o de vértebra va a estar asociada a un tiempo en cama, en un paciente mayor a pérdida de independencia. Esto también se puede dar por las mismas neuropatías periféricas que sufren los diabéticos o por la sarcopenia presente en ellos. Los pacientes van a perder calidad de vida, van a tener miedo a la recurrencia, pueden tener depresión, van a tener cambios de hábitos, van a dejar de hacer cosas, van a ponerse menos insulina, van a volver al médico para checar que estén haciendo las cosas bien si pueden, van a abandonar la actividad física, las actividades sociales, pueden faltar al trabajo, pues tener carga en la calidad de vida de la familia por ocuparse del paciente. Un montón de cosas pueden pasar. Y bueno, puede dar una muerte, tanto de problemas cerebrales, una IT. Podemos tener una muerte cardiovascular, podemos tener una muerte por un accidente, tanto de tránsito, un TEC, un ahogamiento. Como consideraciones especiales, vamos a encontrar que en los niños que tienen poca capacidad de sentir los síntomas y de conocerlos y de tratarlos, debemos intentar que la actividad física de un diabético sea lo más planeable posible. Esto también se va en el ejercicio intenso, donde debería considerar un consumo previo adecuado de hidratos de carbono y una reposición al terminar la actividad física también. Hay guías de esto bastante interesante. Vamos a ver que en embarazadas tienen un control estricto, tienen que manejar valores menores a las mujeres no embarazadas. Y por otro lado, la lactancia es una también posible causa de hipoglucemia. En adultos mayores vamos a intentar mantener metas más laxas con el control glicémico para intentar
evitar caer en esto, no requiere un control tan fuerte. Hemos visto gráficos en los que cuando la expectativa de vida se reduce, lo mejor que podemos hacer es ser más laxos. Bien, la prevalencia de la diabetes es fundamental enseñarle al paciente y a su entorno lo que puede pasar y cómo evitarlo, cómo se detecta, qué síntomas puede tener. Aceptar que el paciente tiene un deterioro normal en lo que es su respuesta autonómica, en lo que es también la neuropatía autonómica del paciente diabético. Aceptar que si ya ha sufrido hipoglucemias, lo que se pone acá es la FAH, que es la FAH es la falla autonómica asociada a la hipoglucemia, y lo que vemos aquí en este gráfico se da después de otros episodios de hipoglucemia por esta falta de respuesta y va a terminar generándonos este círculo vicioso que lleva a la hipoglucemia inadvertida y a la falta de contrarregulación. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido. Para mí es un tema muy interesante. También he vivido casos de hipoglucemias familiares. Espero que no los vivan y que puedan explicarles a sus pacientes cómo se desarrolla. Y esta es la bibliografía. Chao, gracias. Por último, pero no menos importante, la pregunta que nos va a quedar es ¿cómo resolvemos un caso de hipoglucemia severa? Vamos a tener que aplicar o glucagón intramuscularmente o vamos a pasar glucosa hipertónica intravenosa y acá no nos tenemos que olvidar con suero fisiológico luego para evitar una flebitis.